Buenas tardes a todos y lo primero daros las gracias por estar aquí. En este webinar, que va a durar unos 40 o 45 minutos, nos podemos extender un poquito más según las dudas que haya, eh, vamos a ver, ahora que estamos en plena temporada de resultados, vamos a ver qué son esos, qué son los earnings y cómo podemos enfocar los earnings desde dos objetivos. Bien, un objetivo de inversión y otro objetivo más de especulación, ¿no? Aquellos que invertís en acciones, ¿qué tenéis que tener en cuenta cuando vienen estos eventos? Y aquellos que queráis especular o tener mayor volatilidad en el portfolio, ¿qué posibilidades tenemos de beneficiarnos de este tipo de eventos? Bien. Antes de comenzar, una breve introducción para aquellos que no me conozcáis. Bueno, lo primero, esta plataforma, si es la primera vez que accedéis a ella, vais a ver una especie de flechita que es un desplegable y ahí se pueden abrir una zona de comentarios. Podéis ir poniendo vuestras dudas o comentarios a lo largo de la sesión y lo vamos viendo. Mi nombre es Sergio y soy responsable de Desar Opciones. Ahora mismo estoy involucrado en dos proyectos, uno de educación, que es el de Desar Opciones, que ya comenzamos en 2009, que es una escuela básicamente focalizada en la inversión y trading con opciones y spreads, principalmente en mercado americano, y Protectus, que es un proyecto de gestión de capital, basado principalmente en acciones. La agenda para hoy, como he dicho, vamos a ver conceptos sobre earnings, vamos a ver ejemplos prácticos con dos tipos de enfoque y al final, para aquellos interesados en continuar con la formación, os voy a dar algo de información sobre la escuela. Bueno, para, para hacer la introducción de earnings, lo que voy a hacer es, dentro del módulo 3 del campus, tenemos una clase que llamamos straddles y strangles. La straddle es una estrategia especulativa que se realiza con opciones que, si se hace por sí sola, tiene un enfoque, digamos, de trading especulativo, pero podemos hacer o conseguir algo muy similar también con un enfoque más conservador de gestión de riesgo. Eso luego lo veremos con ejercicio práctico. Lo que voy a hacer es me voy a descargar esta presentación, que eh, la tengo ya descargada para no perder tiempo. Y os muestro muy por encima un poco lo que es un straddle. Bien, después de explicaros lo que es la straddle o la strangle, vamos a entrar con los earnings y luego con los ejemplos prácticos. Una straddle es básicamente una combinación de opciones donde compramos una long call y una long put, es decir, estamos largos en opciones puts y en opciones calls. Luego vamos a ver qué gráfico de riesgo genera. Cuando realizamos esta estrategia no tenemos una expectativa concreta del movimiento. Lo que sí esperamos o deseamos es que la acción tenga un movimiento volátil o fuerte en cualquier sentido, ¿bien? Ya sea alcista o bajista. Este tipo de estrategia, la straddle, se puede utilizar de dos formas. La idea es buscar entornos de volatilidad baja. Bien. Podríamos buscar momentos de mercados alcistas, es decir, posibles zonas de techo cuando el precio está en zona de resistencia y aplicar este tipo de estrategia, de forma que si el precio rompe la resistencia eh, nos va a beneficiar y si hay una corrección, ese aumento de volatilidad también nos va a beneficiar. Sin embargo, es mucho mejor trabajarla en periodos de earnings por el efecto de volatilidad que tienen las acciones cuando viene este evento, ¿no? Luego veremos unos gráficos para que lo entendáis mejor. Os muestro aquí este gráfico. Bien, luego os digo de dónde sale para que hagáis pruebas cuando acabemos el webinar. El que esté interesado pueda practicar en su casa. Esto es un gráfico de volatilidad donde representa la línea blanca, la línea amarilla, la volatilidad implícita de las opciones, en este caso es de una acción concreta, y la línea azul representa la volatilidad histórica. La volatilidad histórica básicamente es una marca de lo que ha ido haciendo
el precio, es decir, nos marca la volatilidad histórica del precio, mientras que la volatilidad implícita se forma mediante expectativas, es decir, lo que espera el mercado que el precio pueda moverse. Bien. Cuando operamos con opciones, conocer esto es muy importante porque dependiendo cómo está esta relación de volatilidades, nos va a interesar comprar o vender volatilidad, o lo que es lo mismo, tener un tipo de estrategia u otro, ¿bien? Dependiendo de la estrategia, pues hay algunas que se benefician de incremento de volatilidad, como la straddle, y hay otras estrategias que les perjudican, ¿no?, en los incrementos de volatilidad y se benefician, por ejemplo, de caídas de volatilidad. Entonces es muy importante saber cuál es el entorno de volatilidad antes de aplicar una estrategia concreta, ¿bien? Y por supuesto es importante es importante conocer la estrategia que vamos a aplicar, saber cómo se comporta ante diferentes escenarios de volatilidad. Nosotros cuando vamos a trabajar earnings vamos a ver siempre un patrón que se repite en las acciones y luego ahora vamos a ver ejemplos reales, que ahora estamos en temporada de earnings para que veáis otras acciones. Pero ese patrón que se repite es... a ver si voy a poner el lápiz, a ver si marca. Bueno, veis aquí con las flechas. Este es el patrón que se suele repetir. Cuando vienen earnings, que está aquí representado con una letra E, los puntos, en este caso una acción concreta, que tiene earnings cada 3 meses. A ver, un segundo. Un segundito porque se me ha puesto en blanco la pantalla. Bueno, cada 3 meses hay un evento de estas características donde básicamente los earnings es lo que mueve el mercado. Las acciones suben o bajan en base a expectativas de crecimiento y eh, y los earnings son eventos donde las empresas presentan resultados cada 3 meses y básicamente donde se generan esas expectativas para el próximo trimestre. Bien. A ver. Y bueno, y los resultados empresariales es en lo que se basa el crecimiento del mercado, el crecimiento de una empresa. Bueno, cuando llega este evento hay un patrón que siempre se repite, que es el de incremento de volatilidad ante este evento. Esto lo podemos ver aquí. Veis que según llega este evento hay un pico de volatilidad, es decir, la volatilidad implícita sube, se separa mucho con respecto a la volatilidad histórica. En este punto, justamente antes del evento, o sea, un día antes o 2 días antes, normalmente vamos a tener el mayor gap entre volatilidad implícita y volatilidad histórica. En estos puntos, lo más conveniente o lo más ventajoso sería vender volatilidad, pero eso lleva un inconveniente, que si hay sorpresas en los resultados de empresa, suele haber huecos. Por ejemplo, hoy si miráis la acción Netflix, ha tenido un hueco de un 10% aproximadamente por el resultado empresarial de ayer. Entonces, si estáis vendidos de volatilidad, un movimiento de ese tipo os va a afectar de forma negativa. Entonces, una forma más segura de trabajar este evento es buscar entornos de volatilidad baja, es decir, mes y medio, 2 meses antes de que venga el evento, y comenzar a trabajar ese incremento de volatilidad que sí o sí va a venir. Bien. Dependiendo de la acción, hay acciones que este tipo de patrón es más abultado que en otras, ¿no? Hay acciones mucho menos volátiles donde los resultados empresariales no suelen generar sorpresa, ¿no? Podemos hablar de acciones tipo Walmart, ¿no?
Walmart, McDonald's, de ese estilo, con betas muy bajo. En cambio, acciones tecnológicas, Apple, Google, Netflix, First Solar, son acciones más volátiles, donde este patrón se acentúa mucho. Y es ahí donde interesa trabajar este tipo de estrategias. Bien. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta cuando viene un earnings es esto, es que mes y medio, 2 meses antes se va a iniciar esa subida de volatilidad, y una vez que se libera el resultado empresarial, se produce lo que llamamos un crash de volatilidad o el volatility crash. Es decir, durante estos 2 meses se van generando expectativas sobre qué tipo de resultado va a presentar la acción. Y una vez que se presenta, pues esas dudas, esa incertidumbre se diluye, y esto se representa en el mercado mediante caída de volatilidad. La forma de trabajar earnings, como he dicho antes, es o intentar beneficiarnos de incremento de volatilidad o intentar beneficiarnos de la caída de volatilidad después del earnings, cosa que yo no recomiendo, o también intentar beneficiarnos del movimiento explosivo que puede tener la acción después de earnings. Bien, y esto, digamos que el punto 1, es decir, la subida, el punto 2, que es el posible gap, con eso vamos a trabajar, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a trabajar la straddle para ese tipo de movimientos. Y luego la posibilidad 3, que es la de beneficiarse del volatility crash, yo no lo recomiendo porque justamente ese posible hueco te puede hacer mucho daño en una estrategia. Por ejemplo, un Iron Condor sería una estrategia que se beneficiaría del volatility crash, pero un hueco hacia un lado o hacia otro te sacaría de rango y terminarías con pérdida, ¿no? Bueno, de esta presentación quería ver esto vamos a ver luego ejemplos en directo con la plataforma. Bien, vamos a ver varias cosas. Bueno, por un lado he comentado que los earnings es pieza clave pieza clave en los mercados, en lo que sustenta el crecimiento de las empresas. Si queréis ver cuándo vuestras acciones reportan beneficios, hay muchas webs en internet que os pueden dar esta información. Por ejemplo, esta web de nasdaq.com, si miráis aquí en earnings, hay un calendario de earnings y ahí podéis ver. Yo lo voy a cerrar porque no está respondiendo a la página. No quiero que se me bloquee. Bueno, ahí podéis ver información sobre resultados de beneficios. Por ejemplo, Google, que es la acción que le acabamos a ver el ejemplo de hoy, presenta resultados hoy a cierre de mercado. Bien. Bueno, otra página que os quiero mostrar es esta de volatility.com. Esta página, hay varias, pero esta es una página que da mucha información sin necesidad de estar suscrito. Y en esta página tenéis que estar registrados. Poniendo el ticker de vuestra empresa os sale cuál es la información a nivel de volatilidad, tanto implícita como histórica. Bien. Por ejemplo, yo aquí tengo el gráfico de Google. Bien, esto es a día de hoy. Y fijaros el patrón que os comentaba antes. Fijaros que aquí tenemos en septiembre se inicia ese pico de volatilidad. Google es una acción que trabaja muy bien ese tipo de eventos. Bien. Fijaros cómo sube la volatilidad implícita, y luego una vez que se libera ese resultado empresarial, aparece el volatility crash. Aquí en diciembre otra vez, hasta enero, que es donde presenta eventos, otra vez. A mediados de febrero o marzo, inicio de marzo, otra vez, hasta que llega el evento. Y fijaros que en junio, a principios de junio, donde fijaros la relación de volatilidades, a finales de mayo la volatilidad histórica estaba muy por encima de la implícita. Esto era un buen momento para comprar
para comprar volatilidad, al igual que aquí, a mediados de febrero, donde el gap era máximo. Esto se ve a toro pasado, es decir, el punto idóneo de compra o de venta se ve a toro pasado porque nunca se sabe si estamos comprando en el suelo o puede continuar cayendo la volatilidad más. Lo que pasa que en cierta forma tenemos una garantía de que cuando viene la fecha de informe de beneficios, la volatilidad va a subir. Por tanto, nos podemos equivocar en un plazo de 2 semanas, 3 máximo, pero sabemos que en cuanto entre ese periodo de 4 o 8 semanas antes del informe de beneficios, la volatilidad implícita va a comenzar a elevarse. Bien. Por ejemplo, aquí en junio fue donde, a principio de junio, fue donde comenzó a despuntar esa volatilidad implícita. Y vamos a ver ahora con un ejemplo qué habría pasado con una estrategia que hubiéramos puesto sobre Google. Repito, Google presenta informe de beneficios esta noche a cierre de mercado. Entonces vamos a verlo. Antes de nada, vamos a ver. Creo que había sido First Solar quien había reportado anoche. No, sí, a ver. No, era Netflix. FLX. Fijaros, Netflix anoche a cierre de mercado presentaba cifras y abría con un hueco de un 10, un 12%, ahora va ganando un 14%. Si hubiésemos tenido una estrategia para aprovecharnos del volatility crash, vamos a ver aquí en directo, en eVolatility, vamos a ver Netflix para que veáis. Está a cierre de ayer, es decir, no vamos a ver ese volatility crash que ha ocurrido en la apertura, pero si lo hacéis hoy al cierre o mañana, vais a verlo. Si no, tenéis que tener plataformas donde ahí sí que podéis ver en directo, que ahora lo mostraré. Fijaros el gráfico, fijaros el patrón. Netflix es una estrategia que va muy bien también para straddles cuando se aproxima la temporada de earnings. Fijaros, mayo hubiera sido un buen punto, junio hubiera sido el punto idóneo para comenzar esa estrategia y fijaros que posiblemente la podríamos haber cerrado antes de earnings, ya con beneficio. Luego vamos a ver el ejemplo con Google, cómo entrando en junio ya estaríamos en beneficio y un truco, un pequeño ajuste para, si no queréis cerrar la posición y queréis trabajar un posible hueco, bueno, luego lo vamos a ver. Bien, eso sería Netflix y lo que vamos a hacer es Google. Bueno, fijaros, Google, esta es la acción, sin ni siquiera llegar todavía al evento, que es mañana. Fijaros el movimiento que ha tenido en los últimos 4 días, ha estado muy lateral y se ha disparado. Bueno, si yo me fuera, bueno, esta plataforma es una plataforma de análisis de gráficos y también análisis de opciones, es Think or Swing. Esto dentro de la escuela explicamos cómo trabajarla. Hay una función que puedes ver precios históricos, entonces lo que he hecho antes de empezar, me he ido a primeros de junio, al 8 de junio, y he puesto lo que sería una straddle de agosto. En este caso, fijaros aquí la cadena de opciones,
agosto quedan 36 días para expiración, pero hace un mes, o sea, en junio quedaban 70 y algo días, que es una expiración buena para trabajar este tipo de eventos de 60 en adelante. Bien, el motivo, hay efectos, el efecto del time decay que se llama, ¿no? Que es eh, la pérdida de valor debido al paso del tiempo, que este tipo de estrategia le afecta. Entonces tenemos que irnos a expiraciones lejanas. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Hacer una straddle at the money, es decir, en el dinero, 525, es decir, cuando Google estaba, más o menos el 8 de junio fue, por aquí, 525 aproximadamente, creo que era este día, el 9 de junio, 525. Entonces aquí pongo la estrategia. Con un precio de 40.55, es decir, un contrato serían $4.000. Y este es el gráfico de riesgo, ¿veis? ¿Veis que este es el gráfico de riesgo con el punto medio, el strike de la straddle? Y lo que nos interesa es que el precio se mueva hacia un lado o hacia otro, o que haya incrementos de volatilidad. Puede pasar que el precio no se mueva mucho, pero según se acerca el earnings, la volatilidad aumente, entonces esto se vería reflejado en esta línea blanca, subiría, sería beneficio. Bien. Entonces, luego también va a depender de lo que vamos perdiendo por el paso del tiempo. Si el paso del tiempo es mayor que lo que aumenta la volatilidad, vamos entrando en pérdida y la línea blanca se va hundiendo. Y viceversa, si la volatilidad es mayor a lo que perdemos por el tiempo, eso se refleja en beneficio. Fijaros que ahora el precio está en 575 y estaríamos ahora mismo en este nivel. Bien, estaríamos en beneficio. Ahora podríamos cerrar la posición antes de earnings. Bien. ¿Qué pasa si mantenemos la posición durante el evento? Que si mañana hay un hueco bajista, porque hay una sorpresa negativa, este beneficio lo podríamos perder. Bueno, entonces, ¿qué se suele hacer o qué se puede hacer? Es lo que se conoce como gamma scalping, que el gamma scalping tiene un enfoque de gestión neutral, bien, que eso se puede hacer o intradía o se puede hacer con enfoques o con periodos, plazos temporales mayores, ¿no? Entonces, una posibilidad cada X días o cuando el precio se acerca a niveles de resistencia es neutralizar esta estrategia si queremos llevarla a través del earnings, porque pensamos que puede haber un hueco importante, ¿no? Entonces, si mi perspectiva fuera, o sea, yo por ejemplo recomendaría cerrar la posición. Si antes de earnings he alcanzado mi beneficio objetivo, lo mejor sería cerrarla. Ahora, si uno quiere pasar con la estrategia por earnings porque espera un hueco como el que hemos tenido, por ejemplo, en Netflix, la clave está, o lo suyo sería neutralizar la posición. En este caso, para un contrato tenemos 77 deltas positivos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues contrarrestar esos deltas. ¿Cómo? Por ejemplo, con una opción, con una put con 77 deltas, es una posibilidad, o si queremos más liquidez podemos irnos a strikes ligeramente afuera del dinero y meter, por ejemplo, dos contratos. Por ejemplo, de 560 tiene 35 deltas. Si meto 2, pues prácticamente me la va a neutralizar. Bien, eso sería una posibilidad. Fijaros que al hacer esto es un ajuste donde me genera un coste. Fijaros que al hacer esto me deja el precio dentro, o sea, me deja el precio dentro de los puntos de empate. Esto es peligroso en el sentido de que si mañana el volatility crash se va a producir y no hay desplazamiento del precio, se me va a hundir el beneficio, con lo cual esta estrategia perdería y me habría salido mal el desajuste. En cambio, si hay un hueco hacia un lado o hacia otro, si el movimiento es muy grande, por ejemplo, vamos a suponer un 10% hacia arriba o un 10% hacia abajo, serían estos puntos. Fijaros, un 10% hacia abajo serían 517, un 10% hacia arriba sería 632. Entonces, en este caso sí me habría compensado asumir ese riesgo, ¿no? Esto básicamente lo que he hecho aquí ha sido neutralizar deltas, que en el argot de opciones se conoce como cuando hacemos straddle se conoce como gamma scalping, aunque el gamma scalping se suele hacer con un enfoque más intradía,
pero la filosofía es la misma, que es la de neutralizar deltas para obtener beneficio que supla, digamos, la pérdida del paso del tiempo en estas estrategias. Bueno, esto sería un pequeño ejemplo de cómo beneficiarnos ante informes empresariales, bien, mediante la estrategia de earnings. Eso sería la parte especulativa. Hay más estrategias, por ejemplo, calendars, que también se benefician de incremento de volatilidad, o dobles diagonales, también son estrategias muy interesantes que se benefician no solo de la volatilidad, sino del paso del tiempo. Y esas estrategias sí que hay que cerrarlas antes de earnings. ¿Por qué? Porque son gamma negativo, esta sería gamma positivo, que se beneficia de movimientos explosivos. Las calendars o las dobles diagonales son gamma negativo, que significa que si hay un movimiento explosivo después de earnings, nos va a perjudicar, nos va a meter en pérdidas porque se sale de rango. Es decir, gamma negativo tenéis que asociarlo a trabajar rangos y gamma positivo trabajar fuera de rango. Bien. Entonces esa sería la parte especulativa. La parte inversora, que también alguno diréis, bueno, yo es que no hago trading con opciones, pero simplemente invierto y sí que quiero entender cómo este tipo de eventos me puede perjudicar. Bueno, cuando tenéis acciones compradas, os puede pasar que el evento, si es negativo, si es una sorpresa negativa, os perjudique. Y al igual que os pueden meter un gap de un 10%, según el tipo de acción, ese gap puede ser negativo. Entonces, lo que nosotros recomendamos, por supuesto, depende del tipo de acción, depende también de la exposición que uno tenga en esa acción. Lo que nosotros recomendamos es cubrirnos ante este tipo de eventos. ¿Cómo? Se puede hacer de dos formas. Hay una posibilidad es cubrir el día antes del earnings, es decir, vamos a ver el gráfico de riesgo. Vamos a suponer que yo tengo la acción, que la compré, por poner un ejemplo, en $500. Bien, yo aquí ya tengo un beneficio sobre mi acción y ahora se aproxima a earnings. Si por lo que sea mañana hay un gap de un 10% hacia abajo, fijaros que de llevar un beneficio en 100 acciones de $7.000 se me quedaría en 1.600. Entonces ese beneficio lo tengo que proteger. Bien, lo quiero proteger, pero y al mismo tiempo quiero dejar espacio por arriba por si el precio hay una sorpresa alcista que siga subiendo. Entonces, para eso utilizamos coberturas. Bien, ¿qué haría en este caso? Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer un día antes del evento. Esto tiene un inconveniente, que estamos comprando una cobertura en el momento de volatilidad máxima, que es donde más valen las opciones. Por tanto, mañana, cuando haya ese volatility crash, la opción put básicamente va a perder todo su valor o prácticamente la mitad de su valor. Bien. Pero digamos, hemos dejado a la acción, la hemos dejado libre en todo este tiempo y únicamente nos interesa cubrir el earnings. Entonces lo que habría sería, por ejemplo, se puede hacer de dos formas. Si quiero minimizar, o sea, si quiero limitar la posible pérdida, pues puedo cometer un contrato por cada 100 acciones. También podría generar un gráfico como el de una straddle, que es el que veis aquí. Es decir, en este caso neutralizaría la posición. Por cada 100 acciones puedo meter dos opciones puts at the money, que tiene 50 deltas, y veis que tengo un gráfico de riesgo muy similar, prácticamente idéntico al de una straddle. Si el precio hace un gap para arriba, me va a beneficiar. Si el precio hace un gap para abajo, me va a beneficiar. Si el precio no hace gap, el volatility crash me va a perjudicar y me va a comer de 7.000 de beneficio, fijaros que se me va a 4.500. Pierdo menos que dejando la acción sola, si hubiese un gap bajista, ¿no? Y luego esto también es un poco, no hay reglas fijas, depende del inversor, depende del nivel de cobertura que quiere realizar. Puede hacer a un 50%, a un 100%, a un 60%, a un 30%, puede hacer más o menos cobertura según las expectativas que tenga el inversor de que la acción puede caer o no, también según la situación concreta del mercado, etcétera, ¿no? Pero básicamente
la filosofía es utilizar coberturas antes de este evento. ¿Por qué? Porque un gap bajista pues, te puede perjudicar mucho en la inversión, ¿no? Y otra posibilidad sería, si tenéis el que tenga conocimiento sobre la evolución de la volatilidad, es aprovechar esos momentos de volatilidad baja para comprar puts a precio bajo. Por ejemplo, hemos dicho que Google, bueno, esta es Netflix, pero Google, el punto mínimo de volatilidad fue junio. Bien. Vamos a ver el gráfico. ¿Veis? Fue más o menos el 8 de junio, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Si me voy yo aquí al 8 de junio. Bueno, imaginaros que estoy en el 8 de junio, que esta es la cadena de opciones del día 8 de junio, y sé que el día 17, hoy, el 16, 17, no sé qué día es, hay earnings. Por tanto, me iría a agosto. Pillaría una cobertura de agosto. Vamos a suponer que compré la acción el 8 de junio, que está en $525, y lo que hago es compro una put. Veis que está en el precio medio en 18,90. Bien. Bueno, me voy aquí. Imaginaros que la acción aquí la compré en 525 y la put era put 525, bien. Put 525 la compré a 18,9. Bueno, fijaros que aunque la compré en un entorno de volatilidad bajo, bien, es decir, comparando volatilidades era un punto idóneo para comprar coberturas. Google desde ese día se ha mantenido muy lateral, es decir, la opción en ese caso no habría perdido mucho en todo este tiempo, pero desde hace 4 días este movimiento alcista va en contra de mi cobertura, es decir, las opciones puts cuando compramos nos benefician movimientos bajistas. Cuando hay un movimiento alcista, en este caso la cobertura, fijaros que si yo la cerrase ahora mismo, bueno, fijaros, esta sería la cobertura por sí sola, habría perdido casi el 100% de su valor. Bien, pero si tengo en cuenta todo el spread, que se trata de eso, cuando trabajamos con spread no miramos las opciones de forma independiente, sino que miramos el spread estaría en beneficio. Y yo todavía estaría cubierto para el earnings. Bien, entonces, igual que antes he dicho, no hay fórmulas mágicas. Nunca, o sea, puede ser, a veces es beneficioso buscar un momento óptimo de volatilidad y a veces es mejor comprar la cobertura 1 o 2 días antes del evento. Todo depende de lo que haga el precio de la acción desde la compra de la cobertura hasta el momento del evento. Si compramos y el precio se mantiene muy lateral, nos habrá beneficiado comprar la cobertura en el punto óptimo de volatilidad. Ahora, si compramos y el precio cae, porque hay muchas acciones que según se acerca a earnings, si se espera un resultado negativo, suelen caer. Google está subiendo porque seguramente hay gente que conoce ya el resultado y puede ser un dato bueno, os va a ser un dato bueno. Si el precio cayese, también nos beneficiaría haber comprado la cobertura 2 meses antes. Y en este caso, que el precio ha subido, es un escenario donde comprar 2 meses antes con el punto óptimo de volatilidad nos perjudica y nos beneficia comprar un día antes. Por tanto, depende un poco de la situación técnica de la acción y también depende de lo que pueda pasar en el earning, según nos aproximemos de lo que vaya pasando.
Mi recomendación, lo que yo suelo recomendar dentro de la escuela, las coberturas no hay que ponerlas si no son necesarias. Bien, entonces, aunque el momento de volatilidad sea óptimo, si la acción está en tendencia alcista, no tiene sentido poner cobertura. Bien, entonces, en el caso de Google, bueno, cada uno tendríais vuestro sistema técnico que os defina si una acción está bajista o alcista. En el caso de Google, si la acción está alcista, cuando ya empieza a ser buen momento para poner coberturas por volatilidad, si la acción está alcista, no es necesario poner nada ahora. Si la acción está bajista, interesa poner la cobertura. Por ejemplo, en el caso de Google, estaba por debajo de la media de 50 sesiones, se podría haber puesto, porque perfectamente estaba en tendencia lateral o ligeramente bajista. Podría haber sido un buen punto para ponerla y no se habría salido mal. En ese sentido, esta cobertura nos habría prohibido, nos habría impedido la posibilidad de generar más beneficio con esta subida. Pero bueno, son cosas, el mercado es así, no sabemos lo que puede pasar. Si mirásemos, por ejemplo, Netflix, bueno, también el mercado ha estado, en general, las últimas semanas ha estado corrigiendo. Entonces, prácticamente la mayoría de acciones iban a pedir cobertura antes de tiempo. Por ejemplo, Netflix estaba en tendencia alcista. En Netflix también como Google, sobre primeros de junio, más o menos esta fecha, era el momento idóneo. Pero fijaros que estaba en tendencia alcista. En este caso, yo no lo habría puesto. Yo me habría fijado un punto que me determine el cambio de tendencia y si lo hubiera cruzado antes de earnings, ahí la habría metido. En este caso, habría mantenido la estrategia sin cobertura y un día antes aquí había metido la cobertura. Y ya dependiendo del tipo de gestión que uno quiera hacer, más especulativa o más conservadora, habría puesto más o menos coberturas, ¿no? Habría neutralizado la posición o la habría reducido al 50%, dependiendo también de las perspectivas que uno tenga en los earnings de la empresa, ¿no? Esto sería un enfoque de inversión. Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Estos serían los dos ejemplos que os quería mostrar. Uno a nivel especulativo, el otro a nivel más de inversión, cuando se aproximan eventos como los resultados empresariales, que hay que considerarlos, sobre todo dependiendo del tipo de acción que uno tenga comprada. Porque acciones muy volátiles pues pueden hacernos daño, ¿no? Si no se cubre correctamente. Bueno, y para terminar, si vais teniendo dudas me podéis ir diciendo. Y si no, ya para terminar, me gustaría explicaros un poco lo que es lo que hacemos en la escuela, aquellos que no nos conozcáis, por si queréis ampliar detalles a nivel formativo. Todo esto que os he comentado aquí de forma muy breve y de forma muy rápida se explica dentro de la escuela, en concreto en el programa que llamamos programa Spread Trader, que es un programa de formación de 12 meses de duración, donde nos enfocamos, por un lado, en conocer cómo funcionan las opciones, es decir, conocer a nivel teórico y práctico una base sobre opciones, letra griega, volatilidad, es decir, todo lo que engloba el mundo de las opciones, plataformas de gestión, etcétera. Y luego las diferentes estrategias con las que podemos trabajar, desde tanto a nivel de inversión a largo plazo como a nivel de medio plazo, estrategias direccionales o más especulativas, también estrategias de generación de ingresos, todas las posibilidades que las opciones y los spreads nos ofrecen. El programa de formación no enseñamos un sistema concreto, sino que nuestra filosofía es que cada persona es diferente, cada inversor o cada trader
tiene unas características determinadas a nivel de capital, a nivel de perfil de riesgo y a nivel de tiempo de dedicación que quiere estar delante de las pantallas. Y en base a esos 3 parámetros, lo que hacemos es ayudamos al alumno a que encuentre su estilo. Bien, las opciones tienen una ventaja de que son muy flexibles y permiten que no te adaptes tú al mercado, bien, sino que sea el mercado el que se adapte a tu forma de ser, ¿no? Y a tu ritmo de vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que son los alumnos extremos que han pasado por la escuela, fue un chico de 23 años y un señor de casi 70 años, creo que hizo los 70 dentro de la escuela. Como veréis, ambas personas tienen perfiles totalmente opuestos, pero ambos hicieron el programa general, ambos estudiaron lo mismo, lo que pasa que al final filtraron el tipo de estrategias y ajustes que mejor se adaptaban cada uno a su personalidad y al tipo de gestión que querían hacer. Bueno, y en base a ese filtro, es decir, todo lo que se aprende en los módulos del programa, uno no va a operar con las 15 o las 20 estrategias que hay, sino que se va a quedar con 2, 3 y sus ajustes pues en base a su gestión, al riesgo que quiera asumir y a los objetivos que quiera alcanzar. Bueno, el programa está dividido en 10 módulos. Los módulos, lo habéis visto antes en directo, tienen una serie de clases teóricas y prácticas, material para descargar. Hay prácticamente más de casi 500 horas de grabaciones. Luego también tenemos una zona de foros con tutorías donde alumnos se van poniendo sus dudas, profesores van poniendo también estrategias, etcétera. Bueno, es una zona de intercambio. Y también a la semana tenemos 2 clases en directo, todos los martes y los jueves. Bien. Ahora contesto, Sergio, tus preguntas. Mi recomendación, que echéis un vistazo a la web de esas opciones por si queréis ampliar más detalles sobre el programa de formación. Hay una pestaña aquí que se llama Opinión de alumnos, que os recomiendo que le echéis un ojo, donde son encuestas con algunos compañeros que han pasado por la escuela para que veáis los diferentes perfiles y cómo cada uno ha utilizado diferentes estilos de gestión para hacer su proceso de graduación. Por ejemplo, esta es la página aquí con los comentarios de diferentes alumnos. Por ejemplo, hoy mismo, y esto lo vais a ver en el blog seguramente el fin de semana, hoy mismo Antonio, un alumno de la escuela, me mandaba sus resultados de graduación. Os lo quiero compartir. A ver. Mientras carga voy contestando a las dudas de Sergio. Sergio, preguntas. Normalmente la volatilidad aumenta antes de los earnings, ¿no? Correcto. En general, siempre se da ese patrón de aumento de volatilidad. Lo que pasa es que hay acciones donde ese patrón es mucho más acentuado que en otras. Lo he dicho al principio, normalmente acciones muy tecnológicas o acciones farmacéuticas o acciones que están en algún proceso de cambio, suelen tener ese patrón de incremento de volatilidad mucho más acentuado. En cambio, acciones muy tranquilas, las típicas de Buffett, son muy tranquilas, que no sé, Procter & Gamble, acciones de ese estilo, de utilities, que son muy poco volátiles, donde prácticamente se sabe qué va a pasar, que no va a haber una sorpresa en el resultado empresarial. Entonces, ese patrón de incremento de volatilidad no se da. Bien, en ese tipo de acciones sí que se podría trabajar el volatility class, es decir, un par de días antes del earnings, poner una estrategia que se beneficie de la caída de volatilidad, porque va a ser poca, pero las probabilidades de obtener beneficios son altas porque son acciones en las que no suele haber gaps. Bien, Walmart, por ejemplo, es una, McDonald's.
Entonces, según el tipo de empresa, según el tipo de acción, puede interesar un tipo de estrategia o puede interesar otra. Bien. Dices el tema de los warrants, no, la verdad es que nunca he operado con ellos y no recomiendo que se haga porque los warrants son un engaño. O sea, no, es un producto que no está regulado, tiene muchas limitaciones, es un producto que normalmente lo emiten, o sea, lo emiten los bancos y pueden no darte contrapartida al momento que quieras deshacerte de ellos, son poco líquidos. eh, para mí es un engaño y no lo recomiendo. Bueno, siguiendo con la presentación, eh, os quería mostrar este email. Bueno, es un email de Antonio hoy mismo, fijaros, 16 de julio. Básicamente me envía un balance de cuenta. Al final del programa, los alumnos tienen que hacer un proceso de graduación que suele durar 2 meses. Bien, con lo que han aprendido, con ese filtro que hacen. Bueno, en este caso, Antonio, ya que empezaba con un capital muy bajo, digamos, se ha enfocado en estrategias muy especulativas, ya que su objetivo es aumentar el capital lo más que pueda en el más corto tiempo posible para poder desarrollar otro tipo de estrategias que exigen más capital, ¿no? Entonces, Antonio ya tenía experiencia operando mercados, no opciones, pero sí mercado, con lo cual por su cuenta, o sea, el proceso de graduación lo recomendamos hacerlo en paper trading, pero bajo su responsabilidad lo que él ha hecho es directamente operar en su cuenta real de TradeStation. Bien. Bueno, lo que os quiero mostrar, el resultado, no significa que todos los alumnos lo hagan, pero es un resultado muy interesante. Sobre todo para aquellos que penséis que el programa, bueno, básicamente Antonio ya ha amortizado el precio del programa. En este caso él comenzó la graduación con $7.000, el de 15 de mayo, esto es un extracto de TradeStation, 15 de mayo, y hoy estamos a 16 de julio, y fijaros la columna de Account Balance, y este es el balance a día de hoy. Es una gestión muy agresiva la que ha hecho, es decir, no todos los alumnos son capaces ha hecho un 75% en 2 meses, esto no es normal, es muy volátil, es una estrategia muy agresiva, pero bueno, ahí está. En este caso, bueno, él con lo aprendido se decidió por hacer gestión de weeklies, que son opciones de expiración semanal, y le está yendo bien. Pero bueno, eso es una anécdota que, como digo, la veréis en el blog este fin de semana. Bueno, para terminar, ya no me quiero enrollar mucho más con esto. Aquellos interesados en ampliar información, os recomiendo que os pongáis en contacto con nosotros. Lo que quería hacer con este webinar, además de esa presentación práctica sobre earnings, también daros la posibilidad de una promoción de bienvenida, pues sois todos compañeros que nos habéis conocido recientemente o que habéis entrado a SAR Opciones recientemente. El precio del programa es de 3.975 y lo que estamos ofreciendo ahora durante el verano es una reducción del precio y además ofrecer el verano de forma gratuita. Bien, para que, bueno, el verano son fechas de viajes y donde uno no está al 100%, entonces para que no cuente demasiado el tiempo, los 12 meses oficiales comenzaría el 1 de octubre, es decir, si uno entrase ahora, el acceso final sería el 1 de octubre del 2016. Bien, y con un 15 o un 20% de reducción del precio, creo que es un 20%. Si tenéis alguna duda, ya sea a nivel práctico de la primera parte sobre earnings o directamente de la parte de matriculación en el programa de formación, si alguno está interesado en ampliar detalles, lo que tenéis que hacer es nos enviáis un email a info@saracciones.com o por Skype en Saracciones también nos podéis contactar y ahí lo que hacemos es organizar una reunión personal donde hablamos personalmente, nos conocemos y aclaramos todas las dudas que podáis tener. Bueno, pues con esto me despido
me despido por hoy, os doy las gracias por vuestro tiempo y bueno, y cualquier cosa pues nos comunicamos por email. Bueno, un saludo a todos y hasta la próxima.